Seguramente sí estamos llegando al final de esta palabra vida que tiene un broche final importante que podemos mirar. Seguramente va a ser el mensaje más profético de los 7 que he hecho, porque el Señor iluminó mi espíritu para mirar acontecimientos pasados que tienen representaciones en los acontecimientos futuros, de algunas de las cosas que vamos a mirar en la palabra que tiene que ver con lo que van a pasar aquí. La semana pasada estaba compartiendo sobre las escamas que se caen de los ojos y me quedé parado sobre la última de las escamas, la número 5, porque, bueno, había que seguir un poco y yo creo que era preferible terminarlo y culminarlo aquí. Si tú vas a Hechos capítulo 9, en ese episodio que hemos estado viendo sobre cómo Dios abre los ojos de un hombre llamado Pablo, nos damos cuenta que la primera cosa que Pablo opera, la primera cosa con la que Pablo tiene que empezar a tratar es con el señorío de Cristo. Pablo era él. Saulo, porque no era Pablo, era él. Él lo que decidía, lo que quería, lo que pensaba, lo que parecía que era importante para su propia vida. Pero Dios tuvo que quitarle las escamas para hacerlo no solamente el Salvador de su vida, sino el Señor de su vida. Y aquí hay una gran trascendencia de lo que queremos entender en este tiempo, que no se trata solamente de gente que es salva, sino gente que es y que está sujeta a Dios. Si tú te das cuenta, en el versículo 20, después de la conversión de Pablo, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y habla del señorío de Dios. Inmediatamente que él se entrega al Señor, aquel al que perseguía ahora se convierte en su Señor. Ahora ya no es a quien persigue, sino es a quien va a seguir por el resto de sus días. La vida de Dios viene a traernos a nosotros no solo un Salvador, viene a traernos un Señor. Y la soberanía y el señorío de Dios sobre nuestras vidas es una de las facetas que Pablo tenía que aprender. Nosotros tenemos que aprender. Es una verdad inolvidable, una verdad fundamental en la vida de Dios, que Jesucristo es el Señor. Si ves el versículo 20, mire cómo contrasta con el versículo 5, cómo comienza todo. Dice así, y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Versículo 6, ¿qué quieres que yo haga, Señor Adonai? La primera verdad de este acontecimiento de Saulo es que Jesús tenía que ser el Señor de la vida de Pablo. Escuche esto, por favor. Dios no te hace un hijo de Dios solo para salvarte. Te hace un hijo de Dios para hacerte un siervo, un esclavo del Señor. Dios no solo te hace un hijo, te hace un doulos, un esclavo. Los costos no son los mismos. La salvación tiene muy pocos costos, creer, pero el señorío tiene un gran costo, tu vida. Y Dios no te trajo hasta aquí solo para salvarte, te trajo para ser tu Señor. Y ahí está el gran dilema del siglo XXI, que por siglos peleamos con que Dios no sea el Señor, sino que sea solamente el Salvador, que Él me salve, pero yo decido, yo digo, yo hago, yo pongo, yo quito. Pero no es así. Dios no solamente que quiere que seas un hijo que has sido salvo, sino que seas un hijo agradable porque lo has hecho Señor. Ser hijo es una cosa, ser hijo agradable es otra. Porque ser hijo no necesitas nada para serlo, te fue dado gratuitamente por salvación. Pero ser hijo agradable te cuesta obedecerle. Por tanto es necesario obedecerle en este tiempo. No tenemos en ninguna manera ninguna oportunidad en este momento de poder ver a Dios solamente como Salvador,
sino que empezamos a tener que entender lo que tenemos que verlo como Señor de nuestras vidas. Pablo se encontró no con alguien que lo iba a salvar, sino con alguien que iba a gobernar su vida por el resto de sus días. Por eso este encuentro es tan trascendente. Dios salvó a mucha gente, sanó a mucha gente, pero no fue Señor de mucha gente. Dios salva a mucha gente, pero no es Señor de toda la gente. Porque el señorío no es una imposición, el señorío incluye que tú decidas que Él lo sea. Por eso las iglesias cada vez más están llenas de gente que quieren ser salva, que quieren ser sanas, pero no quieren que Dios sea su Señor. Pero la dimensión de la vida de Dios, la vida Zoe, no está hecho para los salvos, está hecho para los que quieren ser esclavos de su Señor. Zoe nunca aceptará personas que solamente reciben la salvación sin su señorío. Eso no lo va a aceptar nunca. La vida de Dios nunca va a incluir solamente salvación, va a incluir salvación y señorío. Y si quieres una dimensión más allá, vas a tener que entrar a la dispensación de su señorío sobre tu vida, no de la salvación. Tú puedes ser salvo, tú puedes haber reconocido a Jesús como tu Salvador, pero puede que nunca lo reconozcas como tu Señor. Entonces te quedas en una vida solamente, pues eso, básica, donde tú eres gobernado todavía por tu suche, tu alma, tus razones y tus emociones, y en eso funcionamos. Todos los días tenemos mucha gente funcionando en la vida biológica, nada más en la vida biológica. Pero para entrar en la dimensión de la vida Zoe de Dios, no podemos ser solamente salvos, tenemos que ser gente, Señor, hacer a Jesús Señor de nuestra vida, Señor de nuestra vida. Tenemos que establecer que Dios sea el Señor de nuestras vidas. ¿El qué? El Señor de nuestras vidas. Él me salvó para hacer que yo sea su esclavo, para que Él sea el Señor de mi vida. Repito una y otra vez, Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y entonces, a partir de ahí, comenzamos a adentrarnos en la vida de Dios. Creo que Dios lleva 2000 años edificando su iglesia. El Dios que hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, lleva 2000 años edificando su iglesia solo bajo un fundamento, que Dios sea el todo en todos. Y ese es el gran problema. Ahí está el problema, que a nosotros nos cuesta que Dios sea el todo en nosotros. Queremos ser los señores de nuestra vida, decidir nuestra vida. Tenemos nuestra agenda personal, decidimos lo que queremos hacer. Podemos recuperar la vida física y podemos recuperar la visión física como lo hizo Pablo, pero él necesitó también recibir la visión espiritual de la vida de Dios para caminar un camino diferente. Te lo repito, podemos recibir la visión, la sanidad, la bendición física, pero Dios no solamente quería sanarlo físicamente, quería darle una visión espiritual conforme a la vida Zoe que le quería dar para caminar una vida en un camino diferente, distinto. Y así fue. Jamás hubiera visto a Dios sin que las escamas almáticas, religiosas, de su razón, de sus formas, hubieran caído. Pablo tenía que desnudarse de su religión. Tenía que llegar a Dios ciego para que Dios le quitase todo lo que estorbaba para que no pudiera llegar a Dios. Jamás la vida de Dios se adquiere sin visión espiritual. Jamás se adquiere la vida de Dios sin una visión espiritual. Si tú no tienes visión espiritual, no vas a poder. Hoy le pregunté a una persona que sé que está sufriendo pues de un síntoma o de una situación de enfermedad. Le dije, ¿cómo estás? Dice, mejor no hablar. Le dije, cree. Eso es lo que hay que hacer, creer. Y llegará, porque va a llegar. Pero no va a llegar con una visión natural y con un razonamiento natural y con un alma gobernando tu vida. Va a llegar con un Dios gobernando tu vida y una vida espiritual que se abre
más allá de tus propios ojos naturales. El versículo 17 es muy importante. Hoy me fijé en algo, no sé si usted se fijó. El 80-90% de la adoración en esta mañana, ¿sabes de qué fue o de qué trató? Del Espíritu Santo. Hablamos e invocamos la presencia del Espíritu de Dios. Nos hemos pasado todo el tiempo invocando la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sé bienvenido aquí, Espíritu Santo. Na, 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 el deleite de mi vida. Todo el tiempo invocando de su presencia. Padre, tu presencia. Usted sabe que hubo un Pentecostés, pero Pablo no estaba en Pentecostés. No estuvo en ese aposento alto. Dios le dijo, te voy a dar un aposento alto yo a ti. Te voy a meter 3 días en lo alto y te voy a llenar de mi presencia. Versículo 17. Fue entonces Ananías, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. Pero falta una segunda cosa. Y seas lleno del Espíritu Santo. La hermosa presencia del Espíritu Santo, que es el mejor odontólogo, no, ¿cómo se llama? Oftalmólogo. Odontólogo no. Que es el mejor oftalmólogo, que tiene la capacidad de abrir nuestros ojos. Y te pone unas gafas que tú no tenías. Cuando tú eres una persona que no has visto mucho sin gafas y te quitas las gafas, te das cuenta que todo es borroso. Y cuando te ponen unas gafas dices, oh, ahora veo. Así hace el Espíritu Santo. Pablo, te voy a poner unas gafas para que veas. Él recibió el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Él tuvo su Pentecostés. Él tuvo su día de aposento alto. No hay opciones de entrar en una vida de Dios sin un Pentecostés personal. Sin una llenura de la presencia del Espíritu de Dios, no subsistiremos en este siglo. No será posible. No hay fuerza, no hay capacidad en el alma, ni tan siquiera en la convicción de que tú digas, venga, sí. No, no hay fuerzas. No es con tu fuerza, no es con tu poder, no es porque tú quieras, no porque te pongas, no porque tú empujes. Es el Espíritu Santo el que tiene el poder y la capacidad de abrirte los ojos, de cambiarte, de transformarte, de hacerte un hombre diferente y distinto, una mujer y un hombre completamente distinto. No puedes continuar con la misma vista, ni puedes continuar con la misma visión que tenías anteriormente. Necesitas la vida de Dios y la visión de Dios y necesitas la persona del Espíritu Santo. La palabra que se usa ahí para lleno del Espíritu Santo es la palabra griega plexo. Plexo. Y es una palabra muy significativa, porque es el significado cuando una esponja se mete en el agua y se empapa completamente. Ese es el término que se usa. Es cuando tú llenas una esponja y la metes y la sumerges en el agua y la llenas completamente de agua. Y de repente la sacas para afuera y empieza a vaciarse, ¿verdad? Pero ¿qué vuelves a hacer? La vuelves a meter otra vez. El concepto es que el ser humano tiene la capacidad de absorber lo de Dios, porque la llenura del Espíritu Santo no consiste en lo que Dios te dé, sino en tu disposición para absorber lo de Dios. ¿Cuánta gente quiere la disposición, quiere la dispensación de su poder y de su persona, pero no está abierto? No es una esponja, es un trozo de hierro que por mucho que lo metas en el agua no absorbe nada. Es duro en su corazón, necesitas ser una esponja que recibas, que cuando estés con Dios te quiebres y te quebrantes y llores. Uno puede escuchar a la gente cuando alaba a Dios y cómo llora, cómo se conmueve, cómo la presencia, cómo la adoración lo conmueve y llora y clama, porque son esponjas que reciben lo de Dios. Pero cuando ves a la gente fría, dura, como un hierro metiéndose en el agua, es imposible ser lleno con dureza en el corazón. La palabra plexo significa se llenó para cumplir. Se llenó completamente para cumplir. Es el término que usa. Y llenó un vaso de agua para darle de beber. Ese es el término que usa plexo.
Te he llenado para cumplir un propósito. No te lleno para que te satisfagas a ti mismo, sino para cumplir un propósito. Plexo. Es influir. Es la palabra llenura, influencia para llegar a un fin. Es una palabra muy poderosa que se usa, plexo. Es una influencia para llegar a un fin. Estoy aquí para influenciar donde Dios quiera. Es llenar totalmente. Y es producir una causa en nuestras vidas para que Dios nos llene. O lo que es lo mismo, Dios ha producido hambre para que seamos llenos. Sin hambre, la gente no come. Sin sed, la gente no bebe. Sal de la tierra. ¿Qué dijimos de la sal? Que la sal es un elemento muy importante para que en nosotros se produzca el deseo de beber. Y es necesario a veces la sal para eso, para que bebamos, porque si no se olvidaría de beber. Hay una causa, hay hambre, y entonces Dios nos da. Hacer que algo suceda y que algo ocurra. Dice que fue lleno del Espíritu Santo, fue una causa, ocurrió, sucedió, se dio todo para que sucediese. Eso es plexo. Se está dando todo para que suceda. Se está dando todo para que suceda. Ahora vas a ver algo muy importante. La visión para ver más allá. Quiero hablarles proféticamente. Y la palabra profética no es una palabra que tiene que ver con adivinar el futuro. Tiene que ver con la capacidad que Dios te da para ver las cosas como Dios las ve. La capacidad de tener una revelación del tiempo, entender el tiempo. Porque todo el mundo está sorprendido de estos 2 años que llevamos en este asunto. Y hay mucha gente o muchos que todavía no entendemos por qué estamos aquí. ¿Solo para ponernos mascarillas? No. Esto es para algo más que esto. Pablo no es solo un hombre, es la representación de un tiempo en la iglesia. Pablo no es un hombre, es la dispensación que Dios tenía para hacer de su evangelio un evangelio que llegase a toda criatura. Por tanto, Pablo es el hombre y es una representación de un tiempo diferente y distinto, de una visión global, de un tiempo global, de una dispensación global. Mire, escuche esto. En aquel tiempo, cuando Moisés estableció el tabernáculo, dice que se llenó el templo de la presencia de Dios. Una nube lo cubrió. Cuando Salomón lo hizo, se llenó el templo de la presencia de Dios. ¿Y ahora qué se llenan? ¿Los templos o las personas? Las personas. ¿Quién fue lleno? Este templo llamado Pablo, que es un templo diferente, porque no es el templo judío. Para los judíos y para ellos y para los hebreos es un templo que revela un ministerio gentil. Es un apostolado al mundo. Es una dispensación de decir, voy a llenar vidas y personas más allá de su estilo, de su forma, de su religión. Es una visión que concede amplitud, que tiene visión para creer más allá. Por eso Dios tuvo que abrirle los ojos a Pablo, porque si no, él no hubiera salido de su entorno, de su estado, de su posición, no hubiera podido salir. ¿Sabes qué necesita, oh Dios, de nosotros? Que nos quedemos ciegos por algún tiempo. ¿Usted no cree que estamos ciegos? Mucho. Porque no vemos nada de lo que está pasando. Nada. Hay una falta de entendimiento en las cosas de Dios tan grande que Dios ha provocado y producido esto. 430 años en el pueblo hebreo, nadie, ningún profeta habló hasta que llegó Juan el Bautista. Yo no sé si llevamos 430 años, pero llevamos unos cuantos años en el mundo entero donde la revelación de Dios pareciese que se paró en el tiempo. Todo el mundo lleva esperando el nuevo tiempo, la nueva situación, la nueva dispensación, lo que va a venir. Todo el mundo habla de eso. Y lo que va a venir, y Dios dice, y la nueva, y la cosecha, y el avivamiento en el mundo entero. ¿Dónde está que no lo vemos? Porque yo llevo unos cuantos años siendo cristiano. Pues muchos años ya se me ha olvidado cuántos, pero al menos algo así como 45 años.
Y yo siempre he escuchado, y llegará y vendrá. Y yo siempre pensé, bah, yo no me voy a morir. Yo va a venir el Señor antes de que yo me muera. Ya no tengo ya tanta convicción de eso. Ya no sé si Dios me llevará antes de que venga, pero la verdad que una cosa sí estoy cierto, que me dejó aquí, porque otros no están aquí, y me dejó aquí. Y entonces yo quiero mirar y ver que en esta ceguera Dios quiere abrirnos los ojos. Porque cuando tú ves muchas cosas, no ves lo que tienes que ver. Ahora imagine, si Dios tiene capacidad de cerrar nuestros ojos, como lo hizo a Pablo, para que fuéramos abiertos. Nuestra misión es tan limitada que impide ver más allá del entorno de nuestra propia religión. Lo he dicho muchas veces, pero usted tiene que estar convencido como yo. Hay mucha religión en nosotros. Mucha. Porque tenemos una mentalidad, algunas veces es evangélica, algunas veces es de que somos los elegidos, que somos... Cada iglesia cree que es la elegida, la que sabe, la que es. Pero yo me estoy dando cuenta cada vez más que Dios nos va a abrumar, nos va a sofocar, porque van a empezar a surgir hijos de Dios como setas, donde no pensábamos que nunca Dios levantaría hijos. Porque a veces casi siempre hemos pensado que se trata de sacar a la gente de este lugar para meterla en este. Resulta que la dispensación de Dios no era llevar a la gente a Jerusalén, era que Dios llegase a la gente, que es algo un poco diferente. Pablo llevó al mundo heleno, al mundo gentil, a Dios. La primera disputa que hubo fueron los judíos disputando contra los helenos, los judíos que vivían en Grecia, que se habían convertido a Dios, y el judío hebreo de Jerusalén disputaba contra ellos. La pena era esa, no entender que Dios había dimensionado su visión mucho más amplia de allí. Nunca podremos ver que Dios quiere hacer algo si estamos muy limitados a lo que vivimos, tu iglesita, tu lugar, tu reunioncita, tu esto, tu actividad, el domingo a la iglesia y el martes aquí y el jueves. Nunca dimensionaremos más allá si no tenemos un rompimiento de nuestra visión presente. Una visión más allá de la salvación, una visión, como te he dicho, del señorío de Dios sobre nosotros. Porque la visión de la salvación solamente consiste en hombres y mujeres que tienen la oportunidad de irse al cielo como el escapismo a su realidad que no saben manejar. Te lo explico. Hay gente que se quiere ir al cielo ya porque le abruma vivir en la tierra, porque no saben manejar y vivir en tiempos de opresión, de dificultad, de lo que se vive, donde hay tantas cosas, enfermedad, y uno dice, bueno, Señor, mejor me voy contigo. Es un escapismo. Pero si Dios te dejó aquí, no es para que escapes, sino para que hagas algo, para que tengas una oportunidad de producir y de hacer algo en esta tierra. ¿Te dejó aquí? De momento sí, ¿verdad? Pues entonces haz lo que tienes que hacer de momento. De momento lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Miren, ahora déjenme que les explique proféticamente esto. Cuando tú lees hasta el capítulo 9, tú ves muchas cosas en este episodio. Hasta en realidad Hechos 13, hasta Hechos 13, los 13 capítulos de Hechos, es una historia de la Iglesia Universal y de la manera como Dios estableció el concepto. Y me seréis testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son 4 transiciones y 4 etapas. Los primeros 7 capítulos de Hechos registran el mundo de Pedro y sus discípulos. Pedro es el apóstol, Pedro es el pastor y Pedro es el no plus ultra. No hay más que él, el VIP de todo. Es el hombre, el prominente, la persona que Dios está usando, es el pastor de la iglesia, es el hombre que Dios usó, aquel hombre que era lo que era, que Dios trató de una forma tan especial y hizo de él un hombre pastoral. No hay una situación más sobresaliente porque vemos la historia de Pedro en muchas cosas. Hasta el capítulo 7 Pedro es prominente. Pero de repente en el capítulo 7, empieza en el 6 ya, se levanta en la iglesia un problema y una división. Y empieza a levantarse un problema y una división por quiénes están mejor tratados que otros y las comidas y quién me reparte. Los apóstoles se dan cuenta que ya no pueden servir más y Dios levanta a unos diáconos. Y entre ellos levanta a 2 hombres fundamentales, Felipe y Esteban. Y levanta un hombre, Esteban, precioso, maravilloso. Y en medio de eso aparece Saulo.
que es un muchachito joven que está ahí y está mirando cómo están lapidando a Esteban. Y Saulo entra a escena. Fíjate el asunto. Pedro, los apóstoles, en la iglesia empieza a haber pequeñas divisiones, pequeños problemitas, ¿por qué le das a este? ¿Por qué no le das? Y este aquí y este no. Y de repente ahí Dios levanta a dos hombres que empiezan a ser distintos. Tienen una diaconía, empiezan a ser servidores de otro nivel, donde Dios usa a Felipe de una forma increíble como evangelista, se va allí, etíope, es trasladado, espiritualmente es trasladado, o sea, está aquí y lo lleva allí. ¿Cómo se hace eso? Y está ahí y vuelve y dice, uy, y se va, y él va a Samaria, porque primero es Jerusalén, Judea, Samaria, y después Pablo hasta lo último de la tierra conocida de aquel momento, porque no estaba Colón todavía. Entonces imagínense lo que significa y lo que representa, que estamos hablando de gente que Dios está fluyendo nueva, pero miren, amado, algo muy interesante de la gente que Dios está usando. Miren Hechos capítulo 6, ¿quiénes son los hombres que Dios está usando? A mí me gusta el versículo 5. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban. Y miren de qué habla. Varón lleno de fe y lleno de él. ¿Qué hemos dicho que era clave? ¿Qué hemos dicho que era clave para tener visión? ¿Qué hemos dicho? ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu. ¿Ser llenos de qué? Entonces, ¿este hombre qué es? ¿Lleno de qué? O sea, plepso. Este es un plepsito. Un hombre llenado. No es cualquier persona, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Además me encanta, lleno de fe. O sea, es una persona con una capacidad de mirar, lleno de fe, con un don de fe, de mirar, de ver, de observar más allá. Y un hombre tan poderoso, amado, empieza a predicar y los judíos se ponen locos. Y hace, en el capítulo 6 y 7 sobre todo, hace un discurso que es apoteósico. Si tú quieres leer la historia de Israel resumida, lee Hechos 7, porque es un resumen de la historia de Israel. Es increíble, qué habilidad, qué poder, qué autoridad para hablar. Y está hablando ahí y él está compartiendo. Mira el versículo 8 que es sobresaliente. Dice, y Esteban lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Ahora resulta que Dios está usando un diaconito, ya no es un apóstol, no es Pedro, es un diaconito. Pero un diaconito, un servicio, un siervo, que está lleno ¿de qué? Del Espíritu. Y entonces, como está lleno, ¿dónde va? ¿Qué pasa? Hay milagros, hay sanidades, hay señales, hay prodigios. Pero si este no es pastor de nada, si este es uno que sirve mesas, si este es un sirve mesas, este es uno que reparte zanahorias, este es uno que se la pasa toda la semana repartiendo y ayudando a viudas y a mujeres y a huérfanos yendo. O sea, este es un nada. Es nadie, pero no lo es para Dios. No tiene título, no tiene apostolado, no tiene titulación, no ha ido a ninguna escuela para ser pastor. Porque para ser pastor hay que tener ¿qué? Título, ¿no? Hay que tener título. ¿Usted cree? Ah, llamamiento es otra cosa. Entonces este es no lo sé, es un muchacho. Pero tiene una autoridad, tiene un don, que no hay que hacer nada, simplemente donde está algo empieza a pasar. Y entonces este hombre empieza. Mire el versículo, capítulo 7, versículo 55. Es que es impresionante, para leerlo todo este capítulo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sigue estando Esteban? ¿Cómo está? Lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué le pasa a la gente que tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Que sus ojos, cómo? ¿Qué les pasa a sus ojos? Se abren. ¿Qué le pasó a la gente en Pentecostés? Abrieron sus ojos. ¿Qué le pasó a Pablo en su conversión? Abrió sus ojos. ¿Qué le pasó, amado, a este hombre que abrió qué? Tenía los ojos abiertos. Porque la gente llena del Espíritu Santo tiene los ojos ¿qué? Abiertos. ¿Por qué no vemos más? Porque tenemos los ojos cerrados y porque no somos llenos de ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, es que esto es como 2 y 2 son 4. No hay más. Es lo que hay. Me encanta, sigue diciendo, puesto los ojos, vio la gloria de Dios, y Jesús estaba a la diestra y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre. Y entonces esto dijeron, Dios mío, blasfemia, y empezaron a lapidarlo, a tirarle piedras para matarlo. Este hombre en una dispensación que es inentendible está ahí.
Quiero decirte algo. Esteban, escuche esto. Esta frase es muy contundente, pero es muy dura de decir. Esteban es el sacrificio de la transición. Bíblicamente en toda transición hay sacrificios. Y es muy doloroso a veces la transición de los sacrificios de la transición. Es muy doloroso. Yo quiero ver bíblicamente y ver también proféticamente la historia de la iglesia, que siempre ha habido sacrificios en la transición. Tú sabes que ha habido este año ha habido muchos sacrificios en la transición. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios se han ido? ¿Por qué se han ido? Porque casi siempre hay un sacrificio en la transición. En toda transición siempre hay sacrificios. ¿Por qué se tuvo que ir tu hermano? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. De verdad yo no lo sé. ¿Por qué se han ido algunos? No lo sé. ¿Por qué tuvo que morir Esteban? ¿Tú sabes lo útil que hubiera sido Esteban con Pablo? ¿Tú sabes qué útil hubiera sido ese hombre en el reino de Dios? ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero lo que sé es que Esteban es el sacrificio de una transición y de un cambio, de un tiempo nuevo, de una dispensación diferente. Y hay un sacrificio. Y es verdad, un hombre con una visión Zoe espectacular, una generación de transición que estaba levantándose porque eran hombres que estaban sirviendo y se levantaron hombres que servían, diaconitos que servían y Dios empezó a usarlos. Y Felipe, ahí después ves a Felipe yendo al Etíope y predicando en Samaria, hombres que Dios está usando. A Felipe lo deja, Esteban se lo lleva. ¿Cómo es esto, Señor? Pues no lo sé. No lo explique un día, si quiere no lo explique, si no, no hace falta. Pero es su soberanía, pero hay una transición, hay una transición. Y amado, este hombre arriesgó y no le importó hablar la verdad al lado de aquellos que sabían que lo podían lapidar diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, porque lo acababan de crucificar y él lo seguía confesando. Y entonces arriesga y no le importa su vida, ni le importó el bio, ni el suche, no le importó nada, no estimó su vida como cosa que aferrarse y no le importó arriesgar su testimonio y decir lo que tenía que decir, aunque lo mataran, porque ese hombre estaba más vivo que muerto, aunque lo mataron estaba más vivo que muerto, porque tiene unos ojos abiertos a entender que su vida empezaba ahí. Así es que él no está muerto, durmió. De hecho, mire la palabra que dice el versículo 60. ¿Cómo termina el versículo 60? Y durmió. Bíblicamente, durmió. Se durmió aquí para seguir vivo allá. Así que él durmió. Por eso a veces en cada transición hay gente que duerme. Y hay gente que desaparece. De la misma forma que hay gente que duerme a lo espiritual y nunca más se van a despertar. Y por eso hay gente, amado, que por más que les explicas y les hablas y les dices, no entienden. No hay manera de hacerles entender el tiempo que estamos viviendo. Siguen viviendo en no sé qué planeta. O sea, como que no va con ellos esto. Como que esto es, pues nada, bueno, pues una cosa más. Es que la gente de ahí en la calle, eso es lo que cree. Que va a pasar, que esto ya pasará, que ya haremos esto, que esto va a pasar. Entonces, no ha pasado. No ha pasado. No. Pero la gente sigue, no sé, en la denominación de origen de su vida religiosa pensando que eso es lo que ellos creen, pero no lo que la gente dice. Y yo digo, bueno, Señor, aquí veo un hombre que no apreció lo natural, que no apreció los riesgos que asumía, sino que le dio igual, porque lo que buscaba era una vida de Dios y una vida con ojos abiertos. Y si en esa vida de ojos abiertos significaba morir por la causa de Cristo, lo hizo. ¿Cómo? No lo sé, pero lo hizo. Y murió con los ojos abiertos. Y pegándole piñas y él con los ojos abiertos. Alabando a Dios, glorificando a Dios, invocando el nombre de Jesús. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el espíritu de Cristo. No les tengas en cuenta este pecado. Lo mismo que dijo Cristo. Este hombre no se tiene que haber ido. Cachis. Esteban era muy bueno. Y se fue. Es una pena, pero es así. Esteban lleno del Espíritu Santo, porque él tuvo su ¿qué? Su Pentecostés. ¿Tú te das cuenta que cada persona que va a abrir los ojos tiene primero un ¿qué? Un Pentecostés. Los enemigos prevalecen, matan a uno y entonces se empiezan a poner fuertes.
y empieza a prevalecer los enemigos. ¿Sabes qué están prevaleciendo ahora? Los enemigos de Dios. Todo es así. Los enemigos han prevalecido en este tiempo. Muerte, cárcel. Me gusta esto. Los enemigos que respiran muerte. ¿Qué hacía Saulo? Respiraba amenazas y muerte. ¿Sabes lo que se respira en este tiempo? Amenazas y muerte. Porque la muerte está rondando por el mundo entero, por todos lados. Y el espíritu. Así está. Se terminaron los días de la repartición. Y dice que la iglesia tuvo que ser dispersada. Versículo 1 del capítulo 8. Muere Esteban y Saulo consentía en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, enemigos, y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por dónde fueron esparcidos? Judea y Samaria, lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero no es fácil dispersarte. Qué bonito es estar comiendo juntitos, ahí todos comían, todos tenían todo en común, y de repente se dispersan y ya aquello se termina. Se terminaron los comedores sociales, se terminaron las reparticiones, se terminaron las luchas entre helenos y entre judíos, se terminaron las luchas en la iglesia de Jerusalén, se terminó el templo, se esparcieron. Me gusta que dice menos los apóstoles, porque los apóstoles, gran parte de ellos judíos, tenían una dispensación y una mentalidad judía. No era la mentalidad de Pablo. No tuvieron que hacer su labor eclesiástica en Jerusalén, que la mantuvieron haciéndola, pero no tuvieron una dimensión de salir de allí. Solamente Pedro, al cual Dios tocó, pero le costó mucho, también, por cierto. Ahora ya no hay templos, ahora ya no hay casas. Antes estaban en las casas, se reunían en las casas. Salieron del templo a la casa y después de la casa a dispersarse. Y yo digo, Señor, ¿cuántos afanes con las casas, con los lugares, con los centros? ¿Qué pasará de aquí a 5 años, 6 años, 8 años con el Evangelio de Jesucristo? ¿Tendremos lugares para estar o no habrá ni lugares ya? La persecución será tan grande que seremos dispersados, que tendremos que ser instrumentos donde quiera que vayamos, de la forma que vayamos y donde estemos. Porque yo veo tantas cosas aquí en cuanto a la manera como Dios está repartiendo su transición. Esta es otra fase. Esta fase del capítulo 8 es otra fase. Pero es hermoso esta frase. En algo es hermoso. Es que algunos que hoy nos persiguen, mañana son hermanos Saulos. Esta es una fase muy bonita. Porque nos persiguen, pero algunos de los que persiguen van a ser ¿cómo? Hermano Saulo. O sea, Dios va a tocar a los perseguidores de su iglesia. Y vamos a ver transformaciones de gente muy mala que Dios la va a transformar. Amén. Porque esa es la transición. Esa es la transición. Hermanos recibiendo al hermano Saulo. Porque aún cuando tú veas a alguien muy enemigo, cuando se convierta, vamos a decir, ¿seguro o no es seguro? Y entonces nos vamos a acordar de lo que sintieron los de Jerusalén cuando vieron a Saulo, o los de Damasco, o Ananías cuando dijo, ¿pero estás seguro, Señor, que estás seguro? Enemigo soy. Diga conmigo, enemigo soy. Hermanos, mañana. Enemigo soy. Hermanos, mañana. Yo tuve un enemigo que casi me quería matar. Me buscó para matarme. Y mañana, al día siguiente, mañana, hermano. Enemigo soy, ¿qué? Hermanos, ¿qué? Mañana. Enemigos. Ahora miren, espere aquí, que es muy interesante esto. La iglesia está dispersándose por todos los lados. Y van para acá y para allá. Y escuche, de repente se levantan enemigos. Parece que están ganando los enemigos. Hasta se levanta un hombre llamado Herodes. Herodes Agripa I, nieto de gran Herodes el Grande, que tuvo como hijo a Herodes Agripa II, y que era un petardo.
literalmente un petardo que no sabía nada, pero que se envileció y decidió matar a Santiago, a Jacobo, y lo mató. Uno de los pastores de la iglesia, lo mató. ¡Wow! Duro eso. Y se envileció y arrestó a Pedro, y en una noche lo iba a matar también, y lo iba a exponer. Y Dios lo libra a Pedro y lo saca. Pero se envileció ese hombre. Y ese hombre, mire el capítulo 12, venga conmigo, que es muy interesante. Ese hombre se cree que las tiene todas consigo. Un enemigo, uno más, porque estaba por ahí Saulo dando vueltas, todos por allá, y este Herodes. Y un día señalado, me encanta, y un día señalado, el día señalado de Dios, cuando Dios tiene claro que hay cosas que van a cambiar, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó al pueblo para que dijeran: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor, por no decir el ángel de la muerte, lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora escuche esto. Cuando nos encontramos enemigos de la iglesia de Jesucristo, de los hijos de Dios, hay dos cosas que suceden. Hay enemigos que van a ser transformados como Pablo, pero hay enemigos que van a ser juzgados como Herodes. Porque hay gente que se pasa un pueblo y medio, que se va 3 pueblos y medio para allá, y entonces dice Dios: te pasaste la línea, hijito. Herodes se pasó la línea. Mató a uno de los pastores y quería matar al otro, y dijo Dios: no. Uno te lo voy a permitir, porque él es otro sacrificio de la transición. Pero 2 no. A través de Pablo hay muerte, porque Pablo mató gente. Pero hubo gracia y perdón. Pero a través de Herodes hubo muerte, pero hubo juicio. Y a veces los enemigos matan y hacen mucho daño. Y hay enemigos que entran en la gracia, pero hay enemigos que entran en el juicio. Por eso este tiempo de transición a veces vamos a tener que ver algunas cosas que no son fáciles de entender. Hay muerte, y la hay, lamentablemente, hay muerte. Y vivimos un tiempo de muerte y de juicio. Pero vamos a ver gracia. Va a haber enemigos que van a ser transformados. Eso va a ser una experiencia maravillosa de Dios. Pero mientras tanto persecución, mientras tanto angustia, agonía, mientras tanto pan en la nevera, mientras tanto esperar en el Señor, guardar. Enemigos entrando en una vida de Dios, de sobrenaturalidad, de transformación. Hay una transición del Espíritu Santo haciendo una generación de gente perseguida, de gente insultada, de gente que tiene que salir, de gente que no entiende por qué, porque nada han hecho, pero son perseguidos porque son y testifican de Dios. Gente que tienen los ojos abiertos y son lapidados. Hay una generación de transición que está perdiéndose. Es una pena muy grande, pero a partir de ahí aparecen 2 verbos poderosísimos en Hechos. Dice: y la iglesia crecía y se multiplicaba. ¿Desde qué tiempo? Desde el tiempo de la persecución. La iglesia, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Cuando tú escuchas a todos los pastores diciendo lo mismo. Hoy decía un pastor esta semana, escuchando a mi esposa, me decía: ¿sabe de qué está hablando el pastor? Me mencionó el qué es. Y dice: está hablando de los dulos. Digo: anda, mira. Y está diciendo: ¿dónde están los dulos en la iglesia? ¿Dónde están los siervos en la iglesia? ¿Dónde están? Una vida Zoe es una vida no disminuida, sino una vida multiplicada, creciente y aumentando. Una vida Zoe es una vida con una actitud de poder constantemente. Una actitud de poder constantemente.
No es una vida de gente que está peleando por ser cristiano, ir a la iglesia el domingo y poder dar un diezmo. No, 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 no. Es una vida con una actitud abierta, de eternidad, donde lo que tenga que pasar pase, pero va a ser su voluntad en mi vida, donde hay apertura, donde como Esteban, donde estás hay prodigios, hay maravillas, hay obras, hay situaciones, Dios te da palabra, Dios te dice, Dios pone manos sobre los enfermos y sanan. Gloria a Dios. Donde hay siervos, no gente con galones, aquí galoncitos, no, 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 siervos, siervos, siervos. ¿Qué empeño tienen algunos en esto de ser pastores por título? A mí me gusta eso. ¿Qué empeño tienen algunos? Yo es que no entiendo esto. Hace muchos años que yo entendí que el pastorado es un llamamiento. Ahora déjame que te diga algo. En esta dispensación, Saulo, que está ahí emergiendo, Pedro, que está ahí, Dios está hablándole a Pedro y levantando a Pablo. Hay una transición entre dos apóstoles. Uno que va a quedar dentro del ámbito judío y otro que va a quedar dentro del ámbito gentil. Y sucede algo muy interesante. Dos apóstoles que están teniendo revelaciones positivas. En el capítulo 9 hay la revelación de un hombre abriendo sus ojos, ¿sí o no? Saulo. Pero el capítulo 10 es otro ministro abriendo ojos. Capítulo 10, Cornelio. ¿Qué es Cornelio? Cornelio es un romano que se va a entregar a Cristo. Y eso es algo muy sorprendente. Tan sorprendente que Pedro mismo no lo entiende. Y no lo puede comprender. Y Pedro ya lleva años siendo pastor de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro ya es un hombre crecido y maduro. Pedro es el gran Pedro que Dios usó para muchas cosas. Pero Pedro, cuando se trataba de religión, le golpeaba mucho. Él era judío, pero judío. Y entonces le costaba un poquito. Ahora miren el capítulo 10, versículos 9 y 11. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercó a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Me gusta mucho la gente que cuando van a abrir sus ojos primero están ¿cómo? ¿Qué hacen? Orar. ¿Qué hacía Eliseo? Oraba. ¿Qué hacía Pablo? Oraba. ¿Y qué hacía Pedro? Oraba. ¿Te estás cansando de orar? ¿Te cansas todas las mañanas de conectarte? ¿Te cansas del martillo pilón insistiendo? Vamos, 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 vamos. ¿Se cansa usted? Pues no se canse, porque es a través de la oración que los ojos se van a abrir. Pero algo que me llama la atención que ella me está expresando, lo que poco me expresa, es cómo la oración les está abriendo los ojos a ver cosas, señales, revelaciones, representaciones de Dios. Porque la oración abre los ojos. Cuando tú te pones a orar y oras públicamente y oras y levantas oración, tú empiezas a través de la oración a decir cosas que tú no has pensado que vas a decir. Y entonces después dices, uy, ¿y esto de dónde ha salido? Yo no pensaba decir esto, yo no pensaba expresar esto. Aquí veo un hombre que está orando. Y entonces, ¿qué le pasa cuando él está orando? Estaba orando y tuvo gran hambre y quiso comer. Me gusta la palabra hambre y comer. Plexo. Plexo. Diga conmigo, plexo. Cuando la gente tiene hambre, la presencia viene. Cuando tiene ganas de comer, Dios viene. Pablo, amado, tenía hambre de matar. Y Dios dijo, no, vamos a cambiar ahora a lo que le vas a pegar el bocado. Pedro se le había pasado el hambre muchos años, porque ya era pastor. Imagínate, era pastorcico en la iglesia, ya tranquilico, ya. Si ya había hecho algo que tenía que hacer. Si ya tenías 10, 12 mil personas, ya lo tenía todo hecho. Él se dedicaba nada más a predicar y con eso lo tenía todo hecho. Tenía un sueldecico bueno, tenía un plan de pensiones. El hombre estaba bien. Le habían comprado un coche renting al hombre. Ya por honra le habían dado una casica. Ya en Jope ahí tenía un lugarcico para ir si quería. Él estaba tranquilico. Bien, ya peinaba alguna cana que otra. Y parece que se le había pasado el hambre. Y dijo Dios, no. Te voy a poner a orar para que te vuelva el ¿qué? ¿El qué? El hambre. Porque cuando la gente ora, le vuelve el ¿qué? El hambre de Dios. Por eso yo no sé por qué cuando la gente no ora, a algunos se les está quitando el ¿qué? El hambre. Parece ser que
que es importante esto de orar, ¿no? Parece ser. ¿Parece? Parece que es importante. Parece ser que cuando la iglesia ora e insiste, viene hambre, pero es que viene hambre y estando ahí con el hambre que tiene, y mientras le están preparando le sobreviene un éxtasis. Y entonces ¿qué vio? Igual que lo vio ¿quién? Esteban. Igual que después Pablo relata que lo vio Pablo en su conversión. O sea, ¿se le abrieron los ojos a Pedro? ¿Se le abrieron? ¿Y cómo se le abren a Pedro los ojos? Ayunando, orando, clamando. Así se abren los ojos. Los ojos no se abren porque vayas mucho al oftalmólogo y te pongas gafas. Los ojos se abren clamando, orando. Y el hambre viene, y cuando empiezas a orar hay más hambre, y hay más hambre, y hay más hambre, y después los ojos se empiezan a abrir. Hambre, sí, hambre. Hay nuevas visiones, ojos abiertos, una llenura del Espíritu, nueva conversión, transiciones, todo es lo que sucede. Pero date cuenta cómo existen las mismas patrones para ver transición. Vemos a Pablo que está mirando y está orando, y vemos a Pedro que está ¿qué? Mirando y está orando. O sea, los dos a la vez, simultáneamente está pasando algo en estas dos personas. Estamos hablando de las cabezas de la iglesia. Uno va a ser la iglesia gentil y el otro la iglesia de Jerusalén. Las dos cabezas están orando y las dos cabezas empiezan a tener los ojos abiertos. Ahora empiezan a tener hambre. ¿Y qué pasa aquí en el capítulo 10? Pasa ni más ni menos que él ve que están comiendo y él dice, come, y dice, no, eso es impuro, la religión me impide comer esto, y dice Dios, come, porque lo que yo he llamado, creo que lo dice aquí, ¿no? Lo que yo he llamado limpio, no lo llames tú común o impuro. ¿Tú los ves impuros? Pues no son impuros para mí. Así es que Pablo fue golpeado unos poquitos tiempos antes, ahí en el mismo periodo, golpeado, muy golpeado por su espíritu religioso, porque se pensaba que era el único pueblo, pero es que Pedro es igual, golpeado en su espíritu ¿qué? Religioso, porque él pensaba que él era el único pueblo limpio y los demás eran sucios. O sea, al final te das cuenta que Dios provocando las mismas cosas en las personas. ¿Te está pasando lo mismo que a mí? ¿Te está pasando que cada vez que oras empiezas a llorar un poco más que antes? ¿Tú lloras más ahora que antes? ¿Tú estás empezando a sentir como algo por dentro así que no te deja ni respirar cuando oras? ¿Tú estás empezando a sentir que ya tu vida es incómoda si no pasa algo en ti? ¿Tú no estás sintiendo que necesitas más de la presencia y menos religión? ¿Tú no estás sintiendo eso? Porque si lo estás sintiendo lo que yo. Y estamos sintiendo juntos las mismas cosas. Estamos empezando a ver claridad en algunas cosas. Pedro fue golpeado en sus tradiciones y contundentemente golpeado. Pablo igual. El golpe de la transición religiosa para ser llevado a una revelación nueva más allá de lo que nuestra razón nos dice. Y esta es precisamente la oportunidad de este tiempo. Contundentemente el Espíritu de Dios va a poner a su iglesia a orar y a un gemir y a un hambre única que va a romper uno de los testamentos más sólidos del hombre hoy, la religión. Y se nos van a caer las escamas de los ojos para que veamos. Porque la vida sushe, que es una vida de razón emocional, no es la vida zoe, que es una vida de plenitud del Espíritu Santo. Porque la vida espiritual no es gente yendo a una iglesia, no es gente yendo a un lugar, es gente siendo esparcida a su mundo para que las señales y milagros acontezcan donde están. No necesitas que los milagros sucedan en la iglesia, los milagros suceden donde tú estás. Porque Dios no llena un templo, Dios llena una vida, porque el Espíritu Santo es plexo, llenando vidas, no templos como en el Antiguo Testamento.
La presencia y el Espíritu de Dios llenando vida. Estamos hablando de una transición. Te he hablado del tiempo de la iglesia en Jerusalén. Gloriosísimo tiempo. Así fue la iglesia. Glorioso, eventos, retiros, gente maravillosa. Iglesias pletóricas llenas de un montón de gente, un montón. Pero han pasado 10, 15, 20 años. Y entonces de repente aquellos que estaban ya no están. Y este se va y el otro se vuelve. Y este se va a su país. Y este ya no está. Y entonces empieza a quedar como un pequeño pueblo que dices tú, pero si parecen menos que en vez de más somos menos. Si yo digo que crecemos y estamos decreciendo, porque es que es como los días de Saulo, se dispersa, la gente empieza a ser dispersada por todos lados, porque en el tiempo de la transición hay muerte y gente que duerme. Y en la transición hay sacrificios. Y en la transición hay gente que no lo entiende ni lo entenderá nunca, jamás. Ni sabe, ni entiende, ni quiere. No hay hambre, no tienen, no saben. Tú les puedes decir 20 veces ora, no orarán porque ni saben, ni entienden, ni les surge, ni les puede, nada de nada. Entonces Dios te lleva a una transición personal. Dios te lleva a una transición. Y a veces te sientes así, perseguido, como que está, y luego que haces orar, y cada vez lloras más, y cada vez sientes que Señor, que no sé nada, que no tengo nada. Estamos en la línea donde Dios quiere que esté el pueblo suyo. Porque Pedro, ¿qué hace allí en Jope? En la casa de un curtidor, a colmo un curtidor que huele a animal. ¿Qué hace ahí? ¿Y qué hace Pablo en Damasco? ¿Para qué se va tan lejos? Porque Dios los llevó a los dos ahí. Y dijo, ahora, aquí solitos, me voy a mostrar a vosotros. Y ahora miren aquí, en esta eternidad, en esta situación, en esta naturaleza de personas, amados, que empiezan a darse cuenta que su religión tiene que caer, de repente Dios abre los ojos. Ven un momento que quiero explicarte algo interesantísimo, muy poderoso, que me llegó esta semana orando con cada uno de vosotros. Cuando Juan está escribiendo el capítulo 21, está hablando de Cristo apareciéndose a los discípulos después de la resurrección. Y algo que me llama la atención de este pasaje es que el versículo 19 de Juan capítulo 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día primero de la semana, ya Cristo ha resucitado, entrando en la casa, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, atemorizados, llenos de miedo, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. ¿Cómo pasó a un lugar donde las puertas están cerradas? Diga conmigo, atravesó el muro, atravesó las paredes. Vente al versículo 26. 8 días después, Tomás no está ahí, no cree, está incrédulo. Le dicen, hemos visto a Cristo, yo no me lo creo. Si no me lo creo, yo no lo veo, yo no lo creo. Dice que estando él allí, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo, paz a vosotros, otra vez más. Le dijo a los hombres, miren mis manos horadadas en mi costado. Le dijo a Tomás, Tomás, mete la mano aquí y ponla en mi costado para que sepas que soy yo. O sea, ¿qué hizo Jesús? Atravesó las paredes, atravesó los muros. ¿Qué le pasaba a estos judíos? El miedo, el temor, la religión, la razón. Estos eran hombres atemorizados, llenos de temor. Estos son hombres almáticos. Aquí hay poca vida del Espíritu todavía. No ha llegado Pentecostés. Dale la vuelta a la página y aparece Hechos 2. Hay una hojita y aparece Hechos 2. No porque cronológicamente esté, pero está en la cronología del tiempo. Hechos 2. Hombres atemorizados, hombres que se cierran puertas pensando que no va a pasar nada, que no va a suceder nada, dice Dios. Pero si la vida suche es transparente, si pasas al otro lado. Si yo puedo pasar cuando yo quiera. Podéis cerrar la puerta de vuestra alma si yo voy a pasar cuando yo quiera. ¿Cómo tenía la mente Pedro? Cerrada. ¿Y qué hizo Dios? Si yo voy a pasar cuando yo quiera. ¿Cómo tenía la mente Saulo? Cerrada. Y dijo Dios, si yo paso en tu mente cuando yo quiera. Yo a tu puerta paso cuando quiera. Me gusta que dice que se puso de pie. La palabra que usa, y estando en medio, se puso de pie en medio de ellos. No en un ladito, no, para que lo vieran bien. Y él dijo, yo atravieso mi mente y atravieso tu mente y tu razón y cuando yo quiera me voy a aparecer. Ay, mi marido nunca se convertirá. No te preocupes, cuando Dios quiere atravesar una puerta, la atraviesa. Porque la vida Zoe es eso, es Cristo resucitado. Él no lo hizo cuando estaba en la vida natural y biológica, no. Lo hizo en la vida espiritual, en la Zoe, en la representación de la resurrección. Lo podía haber hecho como Dios, pero no lo quiso hacer porque él era hombre, verdadero hombre.
Y ahora miren, interesante, el versículo 27. Luego dijo a Tomás, mete la mano y cree. Dice, y no serás incluido, sino cree. Le dijo, cree. Tienes que aprender a creer, hijo. Al versículo 29, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. ¿Qué hizo muchas qué? Dice aquí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están ni escritas. O sea que todavía aún después en la resurrección todavía hizo más cosas. Se siguió moviendo en los días que estuvo, haciendo cosas, prodigio. Por la vida suya provoca estas cosas. Ya termino para decirte esto. ¿Para que abran qué? ¿Qué dice aquí? Hizo además Jesús muchas otras cosas en señal de ellos, los cuales no están escritas en este libro. ¿Para qué las hizo delante de ellos? Para que las vieran, ¿no? ¿No es para que las vieran? ¿Para que tuvieran la oportunidad de verlas? ¿Para que sus ojos se abrieran? ¿Para que vieran más allá de sus ojos físicos? Hombres atravesando puertas, hombres atravesando paredes. Yo le he dicho esta semana a usted, y lo creo firmemente, que mientras tú tengas hambre, Dios va a dimensionar tu vida a una dimensión sobrenatural y zoe de Dios. Y mientras tú aquí estés buscando a Dios, orando y abriendo tus ojos, la presencia de Dios va a seguir cayendo en tu vida, para que cuando llegue el día donde pasemos al otro lado, tú puedas pasar sin problemas. Pero lo que no va a servir es que haya gente que haya estado haciendo lo que le ha dado la gana toda su vida, lo que haya querido hacer, haya estado ponderado en sus propias razones, ahí, porque yo soy yo, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y cuando veas que tú atraviesas las paredes, van a querer ¿qué? Atravesar las paredes. ¿Sabes dónde se van a dar? Con la pared. Porque abrir los ojos es un asunto espiritual, no los puedes hacer tú, no por mucho que te hagas los vas a abrir. Es que es la dimensión y la dispensación de la vida de Dios provocada por tu hambre, por la oración, por el clamor. Es todo un conjunto de muchas cosas, es el señorío de Dios en tu vida. Pero claro, la gente quiere eso, ¡wow! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Pero mientras tanto yo en lo mío. Hermano, ora, ya me conectaré, ya luego oraremos, ya la abuela. Hombres atravesando obstáculos, hombres golpeándose contra las paredes de su propia religión, su propio afán, de su propia naturaleza. Dale la vueltecita a la página, Hechos 2, capítulo 2, versículo: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo que estaban ahí? Sentados, para que se pusieran ¿cómo? De pie. Claro. Y aquí de nuevo, todo ahí orando, clamando. ¿Y qué hizo el viento? Atravesó paredes. De nuevo, versículo 3, y se les apareció lenguas de fuego, sentando, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fueron? ¿Y qué estaban haciendo aquí? Orando, ¿no? ¿Dónde suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? Orando. Con hambre, con ganas, con deseo. Empieza sentado, pero un día Dios te va a poner de pie. Yo nunca más veo a los discípulos por aquí sentados. Yo me los veo que estuvieron en línea. Todo lo que caminaron, andaban para acá, para allá. Ya no pararon. El día que Dios los puso de pie, ya no pararon. Es una sensación, amado, aquí en Hechos 2, cuando tú lo lees, tú ponte un momentito ahí. Es una sensación de que iba a pasar algo, de que uno sabía que algo iba a pasar. Porque cuando la gente unánime junta está orando, algo va a pasar. Tú sabes que algo va a suceder. Es una apertura, es una transición, es atravesar muros, es el Espíritu Santo que pone a la gente de pie que está sentada, es saber que algo va a suceder, es de repente, y de repente, y cuando se dio el día y cuando llegó, como en Hechos capítulo 12, y cuando llegó el momento, dijo Dios: Herodes, aquí se acabó todo. O sea, porque hay un momento que sabes que va a pasar. ¿Usted no sabe que algo va a pasar? ¿Usted no lo siente? Pues si no lo sientes es porque estás sentado. ¿Por qué? ¿No lo sientes?
¿No sientes que algo va a pasar? ¿Cómo se le quedó a la iglesia la cara cuando muere Esteban? ¿Cómo se le queda la cara a la gente cuando en la transición gente duerme? ¡Wow! Se te queda, ¿esto cómo puede ser? ¿Y esto? ¿Y este pastor? ¿Y este ministro? ¿Y este hermano? Pero Señor. Bueno, es que no sé por qué, ni qué razón, porque solamente Dios puede saberlo, pero hay gente para una transición y no lo es para otra. Pero ¿por qué Pedro no fue más abiertico? Porque tenía que venir ¿quién? Pablo. Así es que a veces esta transición va a traer a Pablo. Y a veces es difícil porque dices, pero si estamos perdiendo a Esteban, hemos perdido a Jacobo, estamos perseguidos, están matando a la gente, estamos atemorizados, no saben nada más que meter con nosotros. Señor, ¿qué está pasando? Es que nos has dejado, dice Dios. No, espérate que viene Pablo, espérate que viene una transición, espérate que vas a ver cómo la iglesia crecía y se multiplicaba. Porque la gloria pasó, amado, de Jerusalén, ¿sabes a dónde? A Antioquía. Y Pablo, 14 años después de Jerusalén, pasa a Antioquía. Bernabé se acuerda de él y dice, Pablo, vente, que hay un avivamiento increíble en Samaria, en Antioquía. Vente. Y aparece Pablo. Wow, y a partir de ahí, de un todo pequeño. ¿Cómo estaban ahí ellos? 120, un todo pequeño. Todos unánimes, un todo ¿cómo? Pequeño. Gente temerosa, sentada, orando mañana tras mañana, y pum, Señor, y tu gloria, y Señor, y venga, y dándole la piedra, y venga, la piedra que no se rompe, y venga, y Señor, y Padre, rompe y quebranta, y venga. Y encima tú dices, pero Señor, si no cambia, pero ¿cómo? Si este se enoja, este ahora no viene, este no quiere. Yo digo, pero Señor, pero vamos a ver, Señor. Digo conmigo, transición. Digo conmigo, transición. ¿Y qué? ¿Cómo? Transición. Una transición al pueblo, una transición al cuerpo. O sea, estamos pasando de ser un pequeñito pueblo a un cuerpo creciendo, multiplicándose, atreviéndose, lleno de poder. Hay una transición. Hay gente, amado, que transiciona de un templo a unas casas y de las casas al mundo. O sea que la próxima transición es al mundo. ¿No? ¿Usted cree que no? Prepare su pasaporte. Al mundo. Una transición de muros, de paredes, de gente sentada, a aperturas. Una transición, amado, de nosotros a todos. De nosotros a todo. De mi yo a todos. Una transición de este a hermano Saulo. Hermano Saulo. ¿Cómo le llamas a Saulo hermano si todavía no se ha convertido? En rana se habrá convertido, pero hermano Saulo. Es una apertura, es una dispensación. De un Zoe con el poder del Espíritu. Es, amado, Pedro abriéndose, Esteban abriéndose, Pablo abriéndose, abriendo los ojos. Es gente abriendo los ojos a Dios. Es gente abriendo los ojos a Dios. Capítulo 6, repartiendo allí. Venga a repartir. Dijo Dios. Cuando veo Hechos capítulo 6, veo a gente, amado, que está repartiendo comida, Felipe y Esteban. Pero cuando pasa después Hechos capítulo 6, veo a Felipe y Esteban con prodigios, con milagros, con señales. Yo quiero lo segundo. Es que quiero leerlo, es que tengo que leerlo, no, es que tengo que leerlo, amado. Es que en el capítulo 6, amado, el capítulo 6, claro, es que llega un momento que tú te das cuenta que hay una transición. Y a veces no cuesta, o sea, cuesta mucho la transición, no cuesta el verlo y vivirlo y bueno, creerlo, pero otra cosa es decidirlo, que hay una transición. Y dice aquí,
y ellos fueron elegidos, y crecía la palabra, y el número de discípulos se multiplicaba, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales. O sea, ahora ya no eran mandarina, ni calabaza, ni tomate, ni pepino, ni leche. Prodigios. Ahora vamos a repartir prodigios y señales. Ahora son milagros. Ahora son alacenas milagrosamente que se llenan. Ahora son cosas que suceden que nos asombramos. Ahora son reparticiones del Espíritu Santo. ¿Puedes leer el último versículo que leíste esta semana usted en Hebreos? Venga usted a Hebreos. En el capítulo 2. Usted leyó Hebreos 2. ¿Verdad que leyó usted Hebreos 2? Pues si no lo leyó, lo tenía que haber leído. Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? He dicho al principio que no es suficiente la salvación, hace falta el señorío. La cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba? Con señales y prodigios y diversos milagros y reparticiones del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que el Evangelio venía con sello. ¡Pum! Dios sana, sana. Dios libera, liberaba. Dios provee, proveía. Eso es lo que dice ahí, que se testificaba no solamente con palabras, sino con hechos. Pa y pa. ¿Qué es el libro de los hechos? Son hechos. Las transiciones, amado, a veces llevan estas cosas. Y esto ya no es una transición basada en algo que estábamos creyendo, es una transición que está en movimiento y no va a parar. Por eso el que se detiene, pues yo lo siento mucho el que se detiene. Yo lo siento con todo mi corazón, pero el que se detiene, lo siento mucho si se detiene. Esta transición de este tiempo viene acompañada con prodigios, señales, reparticiones, testificando Dios juntamente, o sea, con la palabra y los hechos. No con palabra y hechos. Abramos los ojos a lo que quieres decirnos. Abramos los ojos a lo que deseas decirnos. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Yo le ruego a Dios que repasemos estos 7 predicaciones de vida, porque ya le dije al principio que vida no era un mensaje solamente bonito, una serie. Tenía que ver con un mandamiento de Dios para su iglesia en este tiempo. La necesidad de la zoe de Dios, de la vida de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra, por el ánimo y la fe que nos has traído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.